Hola, ¿cómo están? Mirando los archivos de mi época pasada, encontré esta charla que es una síntesis eh, muy breve, de lo que fue el tema de tesis cuando cursé el doctorado en Historia en la Universidad de Salvador en Buenos Aires, Argentina. En otras oportunidades les compartiré algunas partes de esa tesis. Pero hoy básicamente lo que quiero hacer es trabajar con esta charla que di hace un tiempo, que aquí pueden ver en la diapositiva la fecha y los otros expositores que me acompañaron, para darles un marco de referencia de también una actividad que me interesó siempre respecto a las ciudades, su surgimiento, su configuración, su trazado y por supuesto su vida. Una ciudad se constituye con los humanos que conforman sociedad sobre una porción del territorio que puede estar diseñada o no. En este caso vamos a ver cómo se organizó esta ciudad en la primera colonia agrícola que se mantuvo en el tiempo, se hizo fuerte en su dinámica de relación ciudad-territorio, ciudad-habitantes, ciudad-producción económica, ciudad-estamentos sociales y las culturas emergentes que se fueron dándose en esta nueva localidad de la provincia de Santa Fe. A partir de esto, quiero dejarles en pantalla las primeras muestras de lo que fue la idea de poblar el territorio. Si nos ubicamos en los inicios del siglo XIX, estando el caudillo brigadier Estanislao López en el gobierno entre 1818 y 1938, solo cuatro núcleos poblacionales importantes se extendían en toda la superficie de lo que era el dominio jurídico y político de Santa Fe. Obviamente este plano es de la situación de la organización territorial actual, pero en aquel entonces, o sea, principios del siglo XIX, sobre la costa derecha del río Paraná, o sea, yendo hacia la desembocadura del río de la Plata, cuatro núcleos estaban habitados en forma de ciudad o poblado. La ciudad de Santa Fe, que había sido fundada por Juan de Garay en 1573, un poblado cercano, San José del Rincón, otro un poco más alejado, Coronda, que se sitúa aproximadamente en la zona donde estuvo Caboto, explorando allá mucho tiempo antes que Garay viniese a fundar la ciudad de Santa Fe, y también el Curato de Rosario o el punto donde la barranca permitía una mayor posibilidad de ventaja frente a lo que eran las crecidas periódicas del río Paraná. Entonces, en esta extensísima longitud eh, de donde la jurisdicción de Santa Fe se extendía mucho más de la que hoy está limitada en esta silueta del mapa, había con fortuna cuatro ciudades, llamémoslas así genéricamente para comprendernos, pero también había otros núcleos poblados más pequeños, menores, como Fuertes, Curatos, algunas reducciones, y las postas donde se hacían los recambios sea de cabalgadura para aquellos que llevaban las noticias, sea de descanso para los viajeros y los transportes de víveres.
Entonces, aquí podemos ver en este gráfico esa enorme extensión que hace a la provincia de Santa Fe, con su ubicación en lo que es el actual territorio argentino, y la escasa o nula población en términos porcentuales, muy mínima, que tenía la provincia en una organización social eh, que pudiésemos datarla como una sociedad permanente, sedentaria y con impulsos de tener a su alrededor territorial una jurisdicción política y legislativa. La primera colonia agrícola consolidada va a ser Esperanza, que se va a establecer en 1853 y vamos a considerar el periodo de 1856 a 1914 como para que nos ubiquemos en que en esta extensa territorialidad de la llanura santafesina emerge esta colonia que va a tener una distribución de zonas para el trabajo agrícola y ya en un punto determinado iba a existir una ciudad que empieza a emerger cuando los habitantes de la zona también van a interesarse en habitar ese núcleo que todavía fue muy incipiente cuando se distribuyeron las concesiones. ¿Quién fue el impulsor de esta primera colonia? Aarón Castellanos. Aarón Castellanos era un prohombre de la sociedad salteña, adinerado, que tenía una visión de progreso que lo obligó en el gobierno de Rosas a verse exiliado por propia voluntad hacia Europa para que sus hijos tuviesen una educación más civilizada según sus conceptos e ideas de aquel momento. Cuando se dicta la Constitución Nacional en 1853, que se dicta en la ciudad de Santa Fe, se promulga en la ciudad de Santa Fe, Aarón Castellano vuelve al país pensando en ofrecer a los gobiernos la empresa que él hacía mucho tiempo estaba tratando de llevar adelante, de poblar el territorio. Y es así que con los trámites pertinentes, muy trabajosos para él, que le costaron mucho esfuerzo, logra establecer al oeste de Santa Fe la primera porción de terreno que se va a destinar a la agricultura para poder impulsar ese sueño que tenían los pensadores y los empresarios de aquel momento de abrir, sí, ya directamente la economía hacia el mundo y ser proveedora de granos en situaciones muy complicadas, como por ejemplo la Europa, que no podía tener grandes cosechas y el abastecimiento de cereales y otros eh, productos agrícolas muchas veces escaseaba. Aquí podemos ver en un retrato a Aarón Castellanos y el monumento a a nuestra derecha, el monumento a la colonización que se levantó en el centro de la inmensa plaza. Para 1858 se había designado a Gabarret como administrador de la colonia, que todavía no había perfilado exactamente ese núcleo poblacional que Aarón Castellanos había pensado en el centro de las concesiones agrícolas. Aquí podemos ver dos planos, uno que se conserva en el archivo
histórico de la provincia de Santa Fe, y otro donde se establecía la ubicación de los edificios y que fue realmente publicado a posteriori por otro estudioso de las colonias, que fue Gastón Gori, donde se rectifica la orientación cardinal del croquis de Gabarret. Aquí podemos ver algo que ya es interesante y era el meollo de mi tesis. La pregunta que generó la investigación para la tesis era: ¿a qué se debe que Esperanza y las otras colonias tengan una plaza que comúnmente se la denomina como la Plaza de Cuatro Manzanas? En realidad, aquí hay todo un trasfondo mucho más interesante que simplemente diseñar una cuadrícula, tal como lo hiciera Juan de Garay para el caso de la ciudad de Santa Fe. Y aquí es que primero se establecieron las retículas para las concesiones de inmigrantes de origen germano y de inmigrantes de origen francés, y luego, para que no hubiese disturbios entre una y otra agrupación de inmigrantes, se destinaba un sector que se lo llamó Calle Ancha, donde iba a estar ubicada la ciudad. Aarón Castellano ya la pensaba en función de ser una de las ciudades más importantes de la Argentina, y por ello es que cuando se traza el núcleo urbano, se va a seguir con la misma idea que se tuvo en el periodo hispano de hacer una cuadrícula de sectores relativamente cuadrados, a los cuales nosotros le llamamos manzana, y alrededor de la plaza se iban a ubicar algunos vecinos más importantes. Pero estos vecinos importantes no tenemos que pensarlo en función de aquellos que estaban trabajando el campo en sus labores agrícolas. En realidad, esta ciudad se pensó como servicio para la campaña. Entonces, esas manzanas debían ser ocupadas por aquellos que pudiesen dar algún tipo de sustento, de ayuda y de soporte a la colonia, como pueden ser desde las tiendas de venta de artículos que iban desde enseres para agricultura hasta vestimenta, o bien aquellos oficios necesarios para apoyar la agricultura, como los herreros, las curtiembres, los depósitos de algunas excedentes y demás. Entonces, a partir de esto podemos ver que la cuadrícula hispanoamericana se mantuvo en este trazado que, si bien está ya en mediados del siglo XIX y con grandes cambios en la mentalidad urbana de Europa, aquí se mantuvo muy ligado a la cuadrícula española. Aquí tenemos de interés el plano que se conserva en Suiza, en el cantón de Argos, donde está la distribución de las concesiones para los franceses y para los germanos, y entre ambos sectores, que está perfectamente delineado como una cuadrícula, o sea, cada uno de los lotes estaba rodeado por calles para poder circular entre los distintos estados de proximidad o lejanía hacia los puntos de necesidad de transporte de mercadería y demás. Y entre estos dos sectores se ubica la calle ancha, que como aquí podemos ver es simplemente un sector vacío de toda ocupación. Cuando se delimita el plano de la población, el agrimensor Bramstein
Bransley, perdón, en 1865, determina esta ubicación de las manzanas, y aquí surgió uno de los primeros temas a resolver, y no por menos conflictivo, de cuán próximo podía haber estado cada concesión de la plaza principal. Entonces, como se había trazado con una manzana para la plaza, en reunión del Consejo Deliberativo de esa incipiente comuna, se decidió ampliarla para generar en otras dimensiones una plaza que estuviese equidistante de ambas concesiones. Y de allí aparece una superficie mayor a la de las manzanas urbanas, que configura esta plaza, que tiene la identidad de ser una superficie muy extensa, pero que óptimamente se divide en cuatro manzanas, porque a diferencia del urbanismo hispanoamericano, a la plaza llegan calles en los vértices, esquema similar al hispanoamericano, pero también van a llegar calles a las medianas de las plazas, cosa que no se llevó adelante en el trazado de, por ejemplo, Santa Fe, ya que esto era muy complicado para los tracistas y además iba a influir negativamente en la distribución de los solares. Para esta idea urbana, me permito remitirlo a los videos anteriores, donde hablé del espacio urbano de la ciudad de Santa Fe, y allí hice referencia a cómo se distribuían las tierras urbanas entre los eh, que habían conformado la expedición de Juan de Garay, y dejando las tierras para los digamos, más alejadas para los futuros pobladores. Entonces, retornando a esta imagen, podemos encontrar que en la decisión de generar este núcleo urbano, privó una idea que era tanto de servicio para la colonia, pero también que los habitantes urbanos tuvieran una relación de proximidad mayor a la plaza principal de la que se había pensado originariamente. Esto tiene también relación en cuanto a que los inspectores de colonia, que eran mandados por el gobierno nacional, iban inspeccionando las colonias y asentaban en informes riquísimos en datos y comentarios la actividad de cada una de estas colonias. Y en este plano, generado por la inspección de Bilken de 1872, podemos ver perfectamente cómo la plaza fue generando un núcleo muy fuerte por dimensiones y por llegada de las conexiones vehiculares y peatonales, y a partir de ello, en esta calle ancha, se va a ir fraccionando en loteos que van a continuar esta idea de la cuadrícula hispanoamericana. O sea que esta ciudad va a comenzar a diferenciarse de la ciudad hispanoamericana, en cuanto que, consolidado el territorio por la ubicación de los colonos que van a trabajar cada una de las concesiones, o sea, los cuadrados mayores que se ven tanto por encima como por debajo en este plano de la calle ancha. Entonces, a partir de la consolidación de este territorio por la ubicación agrícola, la ciudad iba a ser un emergente para dar servicio a estas colonias. Esto es lo que la diferencia de la ciudad hispanoamericana, en donde ella es el factor de consolidación del territorio a partir de la jurisdicción
legislativa o la jurisdicción judicial que iba a ejercer la misma ciudad sobre el territorio de la ocupación española. Y otro dato de interés también es ver cómo en el detalle que muestra la imagen que está a nuestra derecha, podemos ver que la distribución de lotes urbanos fue creciendo hacia el norte. Y esto también tiene una posibilidad de ser comprendido porque hacia el sur, en ese cuadrado que se ve casi aislado, está el cementerio. Entonces, lo que primero fue una distribución equidistante, se fue haciendo una distribución longitudinal, generando una calle, perdón, una ciudad lineal a partir de determinados factores que impulsan a avanzar hacia nuevas ubicaciones, aun cuando estén alejadas de la plaza principal. Es interesante que que tengamos un minuto en este plano de 1885, generado por Pailet, un francés que vivió en Esperanza y es padre del famoso fotógrafo Pailet, que retrató las primeras épocas de Esperanza en sus fotografías que son de una calidad extraordinaria. Y aquí lo que es interesante ver es que este señor ha tenido la minuciosa tarea de relevar cada uno de los edificios y ocupaciones más importantes de la ciudad. Como podemos ver, alrededor de la plaza hay mayor abigarramiento de anotaciones, quiere decir que allí están los mayores, las mayores concentraciones de servicios y de población de mayor relevancia al núcleo urbano, como también en esa superficie destinada a la plaza, ya el diseño muy propio del siglo XIX de los caminos que cruzaban la plaza, generando lo que hoy se conoce en urbanismo muy genéricamente como el trazado en bandera inglesa. O sea que son dos cruces que se intersecan para unir, básicamente, más allá de todos los temas ideológicos que puedan surgir, esta idea de las dos cruces que se intersecan es que básicamente unen las calles, sea de los ángulos de la plaza como sea de las medianas. Y además podemos comprender y ver toda la capacidad que ya para 1885 tenía la población de Esperanza en cuanto a sus determinadas localizaciones de usos y manufacturas. Eh, Sería muy incómodo comenzar a leer toda esta situación de relevamiento que hizo Pailet, pero sí nos vale para comprender cómo la ciudad y el pueblo se estaba consolidando alrededor de la plaza, haciendo un paralelismo con la ciudad hispanoamericana que consolidaba sus bordes de la plaza con las funciones más importantes, como el cabildo, la matriz, la casa del gobernador, y aquí en Esperanza lo que nos vamos a encontrar es con la iglesia católica, la iglesia protestante, o evangélica, mejor dicho, ese es el término correcto, y el municipio. Municipio que ya hemos visto en la primera diapositiva, que se construyó con unas dimensiones casi colosales frente a la poquedad de edificaciones que tenía el núcleo urbano en aquel tiempo. El último plano perdón, de Esperanza que vamos a ver está en el Museo de la Colonización de la ciudad y data de 1800.
1902. O sea que ya estamos prácticamente en el siglo XX y aquí podemos ver qué es lo que sucedió con esa trama urbana. Pensada originalmente como una cuadrícula, y una cuadrícula que se iba a ubicar entre las concesiones en la llamada calle ancha. Cuando comienza el siglo, finaliza el siglo XIX, comienza el siglo XX, se vio que esta distribución era poco recomendable y entonces la idea fue que algunas concesiones fuesen loteadas para darle mayor unidad al núcleo urbano. Entonces, de una ciudad lineal como se había configurado en la calle ancha, se pretendió a principios del siglo XX darle una organización más centrada en la plaza principal que aquí vemos con mayor claridad. Y también vemos con una una claridad y una realidad muy concreta de cómo alrededor de la plaza se fueron ubicando los mayores edificios. Y aquí podemos ver que hacia lo que sería nuestra derecha va a estar el ferrocarril, un ferrocarril que tenía como misión transportar las materias primas desde Esperanza al puerto de Santa Fe. Pero también en Esperanza se construyó un tramway, o sea, un ferrocarril de trocha angosta, para poder comunicar las distintas fábricas, destilerías y hacer los transbordos hacia el ferrocarril que ya estaba eh, haciendo eh, patente esa idea del siglo XIX de generar excedentes en la agricultura para poder exportarla. Entonces, aquí tenemos que en esta historia del urbanismo, sobre todo hispanoamericano, una ciudad que surge muchos siglos después de la consolidación del poderío español sobre América, conserva, para trazar la ciudad, conserva la idea de un orden preestablecido, eh, muy patente en la cuadrícula. Una ciudad que tiene fáciles orientaciones y ubicaciones para todo aquel que la habite o que la visite, siempre va a tener mayor posibilidad siendo una cuadrícula. Aquí, el hecho de que la calle ancha estuviese limitada por concesiones cultivables hizo que la ciudad fuese una línea y al inicio del siglo XX, aquellos que veían con interés el progreso de la ciudad propugnaran hacer una figura más radiocéntrica y darle así la posibilidad de configurarse en una urbanización más a la europea o a la hispanoamericana, si vale el término, por la ampliación sin límites que tenía la ciudad de aquellos tiempos, que seguir con esta idea lineal que se había configurado en la calle ancha. Un dato interesante es ver que en la calle ancha, eh, Aarón Castellanos no la había destinado en cuanto a una dimensión establecida. Entonces, esto se dejó a priori una superficie sin mayor resguardo de lo que podían ser la división en manzanas para la ciudad posterior, y esto hizo que eh, como comentaba anteriormente, al trazar la ciudad y mantener el esquema hispanoamericano, las manzanas que estaban establecidas entre las concesiones fuesen cuatro y una manzana la ocupase la plaza, con lo cual quedaba
cuatro manzanas entre los distintos grupos de concesiones y había quien podía estar más cerca de la plaza y había quienes podían estar más lejos y eso se zanjó generando una plaza de cuatro manzanas. Aquí me permito dejar esta primera exposición para continuar en la próxima con el trazado de las subsiguientes colonias que se generaron al oeste de la ciudad de Santa Fe. Trate de hacer una síntesis que probablemente haya sido demasiado eh, pequeña para la inmensidad del tema, pero es como les comento en la mayoría de mis exposiciones. Esto es simplemente una aproximación para que quien esté interesado pueda profundizar y pueda encontrar mayores datos y posibilidades. Lo mismo sucede con todo el tema de la inmigración, que lo traté en mi tesis y que luego fue consolidado en un libro con el título de Esperanza Urbana, que fue editado por la Universidad Católica de Santa Fe en el 2015 y que todavía se puede conseguir a través del el comercio online. Así que les agradezco la atención, les agradezco la compañía y les agradezco también la suscripción, la posibilidad de dar un comentario que será muy bienvenido y ojalá que esto se vaya replicando para que más personas lleguen a este conocimiento y que también haya una posibilidad de que el libro que se publicó hace muchos años atrás les permita, perdón, enriquecer toda la historia de la inmigración que hubo en Santa Fe y obviamente en Argentina. Nuevamente gracias y nos vemos en la próxima.